Hola, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo a usted, querido amigo, a usted, querida amiga, que está con nosotros hoy una vez más en la célula en línea. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, se llama ¿Sirves con amor a quien conoces? Y vamos a enfocarnos en la parábola de los 10 talentos, que está en Mateo 25, del 14 al 30. Pero para que yo no le escuche, yo no le tenga que contar el cuento, usted lo va a oír en el siguiente video. Así que ahí lo dejo con usted. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiendo lejos, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Y el que había recibido 2 talentos, ganó también otros 2. Pero el que recibió 1, partió, escarbó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de un tiempo, volvió el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y el que había recibido 5 talentos trajo otros 5, diciendo: Señor, me encomendaste 5 talentos. He aquí, he ganado 5 talentos más. Y su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré el amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me encomendaste, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y tomé tu talento y lo enterré. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Muy bien, ya oyeron la hermosa parábola de los talentos narradas por Jesús. Y quiero enfocarme en el versículo clave de hoy, que está en Mateo 25, del 24 al 25, que dice así: Pero llegando también el que había recibido 1 talento, le dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, y que ciega donde no sembraste, y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento a la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Esta parábola de los 10 talentos es muy interesante, y quiero decirle que le procede a la parábola de las 10 vírgenes. O sea que más o menos tienen exactamente la misma enseñanza desde otro punto de vista, de parte del maestro que enseñaba por parábolas. Pero vamos a ir viendo entonces algunos puntos que a mí me parecieron relevantes que usted y yo tenemos que analizar el día de hoy. El primer punto dice la parábola que el reino de los cielos es semejante a, ¿verdad? Entonces aquí el reino de los cielos significa el gobierno de Dios, un lugar donde Dios gobierna, un momento, un lugar, un tiempo en donde Dios establece su reino y
el que pertenece a ese reino debe de dirigirse por los preceptos de ese reino. Cuando usted y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, somos introducidos por el poder del Espíritu Santo en el reino de Dios. Por eso cuando usted ora el Padre Nuestro dice, vénganos tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Y es precisamente que ya nosotros dejamos nuestra voluntad para hacer los preceptos de Dios. Bueno, así empieza la parábola. El reino de los cielos es semejante a. Muy bien. Dice que es semejante a, o sea que se parece. Jesús trata de explicar algunos valores de este reino, como es la recompensa de todo aquel que sirve y se entrega con amor. Entonces, amados amigos, a esta parábola se parece el reino de los cielos. Por eso es tan importante que usted y yo la analicemos y por eso Jesús se preocupó por que quedara escrita. Dice que es semejante a un hombre que se fue lejos. Ese hombre que se fue lejos representa a nuestro Señor Jesucristo, que subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre y que está intercediendo por nosotros hasta el día de hoy. Y en algún momento este hombre regresará, pero no sabemos cuándo. Él se fue lejos, se fue al cielo. Muy bien. Dice que, pero tenemos que recordar que aunque Jesús se fue y está sentado a la diestra del Padre, cuya labor ahora es interceder por su iglesia, nos dejó al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos capacita, amados amigos, para hacer la obra de Dios. Con el poder y la unción del Espíritu Santo, lo que Dios nos haya encomendado hacer, lo podemos hacer por su gracia y por su misericordia que obra en el poder del Espíritu Santo. Ahora, vamos con el siguiente punto. Dice que llamó a sus siervos, o sea, que Él nos llama. Él nos llama. Dios tiene muchos siervos, muchos. Y cuando Él nos llama, nuestra labor como sus siervos es decirle, heme aquí, dime, estoy lista para lo que tú quieras. Ahora, ¿estos siervos quiénes son? Estos siervos, esta palabra siervo viene del griego doulo, que significa un siervo de pacto. ¿Qué es un siervo de pacto? Es aquel que voluntariamente, después de haber podido elegir su libertad, voluntariamente decidió quedarse en la casa de su amo porque le amaba, por amor a su amo. Es esta clase de siervo que elige por su propio bien, diciendo, en la casa de mi amo me ha ido bien, por tanto, voluntariamente me quedo. Esa es la clase de siervo que este Señor estaba llamando. Son ellos. Es un sirviente de pacto, es un sirviente que le ha ido bien con su amo, es un sirviente por amor. Generalmente estos siervos servían dentro de la casa, así que eran siervos que eran conocidos, eran siervos de confianza, eran personas que le conocían a su amo y el amo les conocía a ellos. También dice que le entregó sus bienes. ¿Qué significa eso? Que lo que usted tenga, usted y yo tengamos, amado amigo, amada amiga, no son nuestros. Todo le pertenece al Señor. Dios nos ha entregado bienes. ¿Cuáles bienes? Puede ser nuestra vida misma, nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades, también el mismo ministerio, todo le pertenece a Él. Y a nosotros se nos fue dada estos bienes, pero estos bienes no son nuestros. Estos bienes le pertenecen al Señor. Vea lo que dice la parábola. Les entregó sus bienes. Así que nosotros tenemos que recordar muy bien que aunque nosotros le sirvamos a este Señor, todo le pertenece a Él. Ahora vamos a ver. Dice que le entregó sus bienes de acuerdo a sus capacidades.
¿Sabe una cosa, amado amigo, amada amiga? Dios nunca se sobrepasa en las responsabilidades que a usted le da. Dios le da a usted de acuerdo a su medida y a su capacidad. Y sin embargo, muchas veces decimos, Dios, no eres muy justo porque me has dado tanta responsabilidad, pero tal vez es que nosotros nos estamos cargando nosotros mismos. Pero Dios nos da, dice la palabra, de acuerdo a nuestra capacidad. Dios quiere que sepas cuánto eres capaz. Y muchas veces Dios nos lleva a ciertos límites para que podamos descubrir que en Él nosotros tenemos muchísima capacidad y que Dios nos ha revestido de un poder que viene de lo alto para hacer lo que Él nos ha encomendado. Ahora, vea lo que pasó. Quiero que me pongan atención. Dice que lo distribuyó de acuerdo a su capacidad. A uno le dio 5 talentos. 4, 5. Ajá. A otro dice que le dio 2 talentos. Y dice que a otro le dio 1 talento. Cada uno de acuerdo a su capacidad. Recuerden, todos eran siervos de Dios, todos eran doulos, o sea, eran siervos por amor, todos eran conocidos por Él y Él les conocía tanto que le dio de acuerdo a su capacidad. Usted no le da a alguien algo que aprecia mucho, que tiene mucho valor, sin conocerle. Le era conocido. A uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Y dice que se fue por mucho tiempo. Así como Jesús se fue y como un día subió, dice que hubo un ángel que le dijo a los discípulos, ese mismo que viste subir al cielo, los verás descender del cielo, pero ahora en victoria, ¿verdad? Mateo 24, del 45 al 47, también narra una pequeña parábola que ilustra lo que estamos hablando. Dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso sobre la casa para que le diera de comer a sus criados a tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando el Señor venga le encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre muchos bienes. ¿Sabe por qué? Porque este amo se fue por mucho tiempo. Lo que significa es que no sabían estos siervos cuándo su amo iba a regresar. Lo que sí sabía es que se iban por mucho rato. Y que mientras tanto, a uno le había dado 5 talentos para trabajar, a otro 2 talentos y a otro 1. Yo quiero decirte en esta noche, ¿qué estás haciendo con tu talento? ¿Estás trabajando o estás esperando que como tu amo se está tardando en venir, piensas que mañana podrás resolverlo? No, nosotros debemos ser diligentes con lo que el Señor nos ha dado. Ahora, vean muy bien lo que pasó. Este hombre que se le dio 5 talentos, cuando el amo regresó, los llamó a cuentas, ¿verdad? Dice que los llamó a cuentas a todos, como algún día usted y yo vamos a dar cuentas delante de nuestro Señor. Y dice que el que le había dado 5 talentos, logró hacer 5 talentos más. 2, 4, 5. Le dice el amo, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y fíjese que yo me quedé con clavo, amados hermanos, porque Dios dice, entra al gozo de tu Señor. Porque de alguna manera, este gozo significa la plenitud. Dice, lo anduve buscando y este gozo cuando dice, entra al gozo de tu Señor, significa la plenitud, una paz sobrenatural, un logro sobrenatural, ese logro de hacer un buen trabajo, ese placer que te dan cuando
te felicitan por un trabajo bien hecho y te delegan cosas de mayor responsabilidad porque supiste de lo que fuiste capaz. El otro hizo 2 talentos más, entonces hizo 4. Muy bien, estaba poniéndole uno más. Hizo 4. Al que se le dio 2, hizo 4. Y el amo le felicitó con el mismo gozo que el que hizo 10. ¿Por qué? Porque aunque se le había dado menos con respecto a su capacidad, le fue igual de fiel, le fue igual de diligente en hacer bien su trabajo. Y también le felicitó y le dijo que buen siervo fiel, en poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Pero al que se le dio un talento, vean lo que pasó. Dice, vamos a volver a leer el versículo 24 y 25. Pero llegando también el que había recibido un talento, le dijo, Señor, te conocía, oigan la palabra que usó, te conocía, que eres un hombre duro, que ciega donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí está lo que es tuyo. Me dice un talento te devuelvo. Sabía que eres un hombre duro. ¡Qué expresión! ¿Saben que esta expresión no concuerda con el Dios que premió a los 2 siervos anteriores? Porque este Señor no parece un hombre duro como lo escribe él. ¿Saben qué? Este siervo no conocía a su Señor. Este siervo tenía un mal concepto de Dios, tenía un mal concepto de su Señor, tenía un mal concepto y le tenía miedo, porque dice que era un hombre duro, que siembra donde no, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. No es el Dios, no es el Señor que tenía el primer siervo y el segundo siervo, porque le premia, porque les ha delegado esta oportunidad. Ustedes saben cuánto era un talento, cuánto era el valor de un talento. Dice que era alrededor de 30 kilos de plata u oro. No era poquito. Porque muchas veces usted me va a decir, bueno, pero es que ellos fueron fieles porque a él le dio 5 y a él le dio 2. Pero el de 1 es como que si Dios lo hubiera menospreciado. No, estén equivocados. Un talento, porque mínimo todos tenemos muchos talentos y dones que Dios nos ha dado. Pero si vos decís mínimo un talento tienes, 1. ¿Sabe cuánto es eso? Mucho, mucho. Alrededor, en ese momento, un talento representaba alrededor de 30 kilos de oro o plata. Era mucho, mucho dinero. Pero este siervo tenía un mal concepto de su amo. No le conocía. Así que, amado amigo, amada amiga, cuando usted no conoce al Dios a quien usted sirve, es muy difícil que usted le pueda ser fiel en su trabajo. Es muy difícil que usted le pueda honrar. Es muy difícil que usted le pueda servir con el amor y la diligencia. Vean, él le tenía miedo porque él decía, yo conozco cómo eres, que eres un Dios que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tenía un miedo con Dios, pero no era el temor de Dios que te lleva a una sabiduría de caminar, sino era un temor, un miedo mal infundado de Dios. Él tenía un concepto totalmente errado del amo a quien él servía. Por eso no le sirvió con dedicación. Por eso el Señor, conociéndolo a él, porque Dios sí le conocía, ese amo sí le conocía, por eso fue que le dio solo un talento. Como quien dice, para que no diga que no le di la oportunidad, que no diga que no se le dio la oportunidad de servirme.
El Señor le delegó esa responsabilidad. Sin embargo, el Señor, conociendo su corazón, le dijo: siervo malo y negligente. Ahora, ¿por qué malo? Porque no solo no se preocupó por conocer a su Señor, a quien servía. La palabra negligente en el diccionario dice no poner atención, no es aplicado, no cumple con sus obligaciones o no le interesa. Se dejó arrastrar por los conceptos básicos de este mundo, por conceptos erróneos. Y eso lo llevó a una negligencia. Y le sirvió a Dios por obligación y por salir del paso. ¿Sabe qué pasó? Este hombre no solamente fue quitado de la presencia de su amo, sino que al final le dice: quítele el talento que le di y déselo al que tiene 10. ¿Te parece un poco injusto? Porque ya el que tenía 10 tiene 10. ¿Por qué le quitarle el único talento que le quedaba? Al final era un siervo, pero fue un siervo malo y negligente, que realmente lo que reveló es que no solamente no conocía a su Dios, sino que nunca le amó. Solo que el que tenía 10, el que tenía 4, mostraron la dedicación y el amor. ¿Sabe por qué? Porque conocían al amo al que le servían. Y esa es la diferencia. Cuando usted se mete en las profundidades de Dios, cuando usted conoce al Dios al que está sirviendo, usted se dedica con mucho amor a ese Dios y las cosas que le hacen no le son gravosas, no son una carga, porque usted lo está haciendo por amor y por dedicación. Cuando usted no conoce a su Dios y aún así asume responsabilidades en el reino de los cielos, eso se le convierte en una gran carga. Quiero terminar con esto, amado amigo. Usted reciba de Dios todos los dones, todos los talentos, todas las capacidades, pero sepa que de ellas vamos a dar cuenta. Sepa que cuando usted le sirva al Señor, primero preocúpese por conocer a su amo y por amarle. Y todo lo demás le será por añadidura. Dice: al que no tiene se le quitará, pero al que tiene se le dará más. Y esos son los valores del reino. En el mundo funciona muy diferente, pero en el reino de Dios, el que es fiel en lo poco, le será puesto en mucho. Preocúpese por amar y honrar a su Señor. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar. Padre Celestial, gracias una vez más por compartir la palabra. Gracias por haber dejado una enseñanza tan profunda y tan linda y a la vez tan sencilla de entender. Ayúdanos, Espíritu Santo, a conocer a Dios. Tú, Espíritu de Dios, es el que nos enseñas al Padre y es el que nos muestras al Hijo. Así que, Espíritu de Dios, te pido con todo mi corazón que traigas un profundo entendimiento de mi relación contigo, que yo pueda profundizar en mis relaciones contigo, Señor, porque en la medida que te conozco, en la medida que te amo, en la medida que me entrego, que me dedico y que me consagro a ti, Señor, todas las cosas que me mandes a hacer, las haré con cariño y con amor, con dedicación. Así el día que tomes en cuenta y que me lleves a cuenta, Señor, podré recibir de ti esta palabra: buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Dios me los bendiga. Nos vemos en las celebraciones del fin de semana. Un abrazo.